Bueno, buenas tardes. Eh, Somos de la carrera de Medicina Veterinaria Paralelo Primero B. Estamos los integrantes Angie, Robert, Eric y nuestro invitado especial que es recién graduado, el ingeniero Andrés Santana. Y nuestro tema a difundir es cómo funciona la química en la medicina veterinaria. Para usted la química, ¿cómo puede utilizarse en la veterinaria? Bueno, se puede utilizar de muchas maneras, como por ejemplo, la química es muy importante, sobre todo en el caso de manejos de medicamentos, porque los medicamentos para hacer los animales, para, por ejemplo, bacterias que causan infecciones como la E. coli o salmonela, entonces puede servir como medicamentos antibióticos, o también la química puede influir en lo que son el procesamiento de alimentos nutricionales para los animales de producción. ¿Cómo nos ayudaría la ingeniería química? La ingeniería química sí es muy influyente porque es más general, pero se puede enfocar en la parte veterinaria y con esos conocimientos adquiridos se puede hacer varias funciones como medicamentos, alimentos, puede ser incluso cosas como análisis de sangre o incluso análisis de suelo puede influir en el caso de que uno quiera una producción de pastos y forrajes para la alimentación de nuestros ganados. Y si la química no estaría en la medicina veterinaria, ¿qué sucede? Bueno, puede ser un impacto positivo como negativo, porque la química también, así como es buena, también si no se lo aplica de manera correcta, puede ser malo, como por ejemplo puede causar impactos negativos como contaminación en el medio ambiente, toxicidades en los animales, pero porque por ejemplo ese lado no interfiere. Además de eso, si la química no interferiera en nuestra producción, en este caso pecuaria, puede afectar como por ejemplo la producción. El caso de no vamos a tener una buena calidad de la carne, una buena calidad de los huevos, calidad del queso, entre otros alimentos que son derivados de nuestros animales de producción. ¿Qué tipo de análisis químico es importante? Yo diría que todos, porque por ejemplo un análisis de sangre yo puedo identificar, por ejemplo, si puede tener alguna enfermedad o algún microorganismo que le esté afectando, por ejemplo un parásito o como se le llama en ese caso, hemoparásito. Mediante esos tratamientos se puede detectar qué tipo de parásito en la sangre es y así puedo yo ver qué antiparasitario se le puede recomendar y qué dosis puede ser para poder, para evitar la muerte del animal, la salud del animal, o sea, la mala salud, o también podemos evitar la mala productividad a causa de esos parásitos, como por ejemplo la baja producción de la leche, entre otras. Y digamos, si la química no existiera, ¿qué material lo sustituye? Ahí, bueno, sería algo más complejo, pero desde mi punto de vista, si la química no existiera, podría ser algo biológico. Por ejemplo, si yo quiero hacer un control de moscas, digamos, porque a veces las moscas, por ejemplo, el estiércol, todo eso aumenta las moscas y hay riesgo de enfermedades, no solo para los animales, sino para los seres humanos. Podemos adquirir, por ejemplo, bacterias benéficas que tienen propiedades, por ejemplo, insecticidas, como en el caso del Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que parasita a las larvas de los insectos, como en el caso de las mariposas, que son sobre todo lo que son plagas. Por ejemplo, mariposas plagas o también en este caso las larvas de las moscas. Se le hace un control causándole daños digestivos y así se le puede reducir lo que es la población de la misma, por lo tanto se reduce las posibles problemas que puede causar como las enfermedades y entre otras cosas. Y para usted, ¿cómo conforma la química? ¿Cómo usted logró ser un químico profesional? Bueno, ya se requiere de estudios, se requiere de práctica, porque si yo no practico no voy a tener la habilidad adecuada para poder hacer los procedimientos que se requieren.
¿Y cómo se manejan los residuos químicos? Los residuos, por ejemplo, los residuos tóxicos va a depender de ciertos protocolos que se manejan, porque no puedo, por ejemplo, necesito usar medidas de protección como guantes de nitrilo, mascarillas adecuadas, gafas protectoras y siempre seguir los protocolos ya planteados, porque si no corro el riesgo de intoxicarme o incluso poder conseguir en el futuro un riesgo de cáncer o cualquier otra enfermedad catastrófica o daños en los órganos, ¿sí? De acuerdo según los residuos, qué tipo de residuos, según los manejos que se le den, influyen muchos factores de ello. Eso es lo que también había hecho antes, de eso del ¿Y cáncer. nos podría contar un poquito más de cómo fue, ¿Cómo logró cómo tener- logró ser ingeniero? Bueno, se requiere para ingeniería o para cualquier otra profesión, primeramente se requiere disciplina, dedicación y sobre todo sacrificio, porque por ejemplo, si yo quiero, a veces por ejemplo, digamos, tengo un examen para el lunes, pero me invitan a una fiesta el domingo, yo diría, bueno, el domingo me voy a dedicar a estudiar para salir bien esa prueba, porque a veces digo, esta prueba es complicada, no la quiero reprobar, porque va a depender de mi nota ahí. Es un sacrificio, porque estoy postergando un pasatiempo o una actividad de distracción para así enfocarme en lo que necesito, porque es muy importante. O también a veces otro sacrificio, digamos, tengo mi dinero, quiero comprarme algo, una salchipapa, una hamburguesa, pero no, necesito dejar esto para imprimir tal cosa, o no, pues necesito esto para mi pasaje. Es un sacrificio que debo recurrir. O a veces otro que si yo viajo, digamos que yo vengo de Puerto Viejo, vengo de Junín, tengo que levantarme un poquito más temprano, recoger el bus y todo eso, a veces aguantando sueño, aguantando hambre, todas esas cosas, se requiere sacrificio y disciplina, portándome bien, también ser responsable, otro valor. Tengo que presentar todo a tiempo, llegar lo más puntual posible, portarse bien ante los profesores, portarse bien ante los estudiantes, ante mis compañeros, porque si nos llevamos bien no habrá problemas que yo comparte en grupo, ya puedo trabajar en grupo, no que me cae mal esta persona, no quiero trabajar. Eso se llama tener valores, responsabilidad, bueno, otras cosas como el sacrificio, necesito ser honesto, sobre todo también, chuta, me equivoqué, a veces dar esos bajones, no, yo la siguiente vez lo voy a hacer mucho mejor, necesito practicar y con eso es que uno puede llegar a ser lo que uno quiere ser o donde uno quiere llegar. Todo depende de todo ese tipo de factores que influyen, sobre todo superar los obstáculos que se nos obstruyen. Todo depende de nuestro esfuerzo. Todo depende también de nuestro esfuerzo. Yo tengo una duda. Usted que pasa mucho en el laboratorio, ¿cuáles son las reglas fundamentales para entrar al laboratorio y poder trabajar en el laboratorio? Ya, todos tenemos normativas. Yo como técnico encargado tengo mis normativas. Por ejemplo, siempre tengo que estar presente, siempre tengo que estar atendiendo a todo, siempre tengo que mantener todo limpio, ordenado, simplemente tengo que aprender a gestionar documentos, materiales, reactivos, medios de cultivo, entre todo. Sobre todo también las normativas que debemos hacer. Aquí, que es algo que se trabaja con biología molecular, se trabaja con microorganismos, bacterias, hongos, todo eso. Entonces se requiere de protocolos y normativas generales, como por ejemplo, yo tengo que siempre mantener las manos limpias, estériles, con alcohol, agua con jabón, pero yo no puedo, por ejemplo, tener mis manos, tal vez con una E. coli que es peligrosa, voy y me como algo, me puedo contaminar. O si no, por ejemplo, no puedo comer donde hay ciertos reactivos, no puedo yo, por ejemplo, tomarme el reactivo. Viene alguien que esté loco, no sé, eso es una locura. Un veneno, o sea, uno se intoxica. O también necesitamos, por ejemplo, siempre no correr en los pasillos, siempre usar el mandil para protegernos nosotros, usar guantes, todo equipo de protección, sí. Todo eso se requiere, sobre todo aquí en los laboratorios como es académico. Ustedes como estudiantes no deben estar solos, sin la presencia mía como técnico, o también un docente. Yo me puedo ir a tal cosa, pero el docente se puede encargar aquí con ustedes, no hay ningún problema hasta que yo llegue. Pero ustedes no pueden trabajar solos. Incluso ustedes pueden dañar algo o algo, entonces ustedes se pueden meter en problemas y tienen que pagar. Entonces eso se requiere porque ustedes no son lo suficientemente profesionales como poder manipular algo comparado con alguien ya de noveno o décimo semestre. Ustedes necesitan la supervisión de alguien encargado
para que ustedes puedan trabajar sin el riesgo de ustedes pasarle algo o dañar algo. Por ejemplo, estoy trabajando con un reactivo en la cabina, Bioquímicos. claro, o por ejemplo alcohol puro. Tengo que usar el mechero que es un fuego, Claro. esterilizo y vayan a hacer al revés. Por ejemplo, el chiste es la herramienta metálica, mojarla en el alcohol puro, pasarla acá y eso se prende una candela, esperar a que se enfríe y proceder a utilizarla. Pero si yo lo hago al revés, cojo el mechero y al alcohol, incendio. Y si después el pánico de ustedes porque no saben qué puede hacer, derraman ese alcohol y se incendia toda esa cabina, ¿cómo ustedes manejarían eso? Eso, entonces yo tengo que ver ahí, usar un extintor o ver cómo, entonces eso es lo que yo tengo, cuidado, hacen tal cosa, no hagan tal cosa por tal motivo, entonces ustedes ya sabrán qué hacer y qué no deben hacer. Por eso, ese es mi trabajo. Sobre lo que usted dijo posteriormente, ¿por qué tiene que quemarse eso con alcohol? Ya, ¿por qué? Porque eso es un proceso de esterilización. No puedo, por ejemplo, si yo trabajo con microorganismos, los microorganismos están en el ambiente. Yo cojo acá el medio de cultivo, donde va a crecer la bacteria, supongamos, me va a crecer bacterias que no quiero. Entonces requiero yo esterilizar, tomo la bacteria que necesito y ya puedo trabajar. Porque ya va a estar libre de contaminantes esa material que estoy usando, esa herramienta. Siempre se trabaja bajo condiciones estériles porque supongamos que yo tengo un hongo trabajando, digamos que yo lo traje de una planta, quiero yo ver cómo crece, pero me va a crecer una bacteria porque yo no descontaminé, no esterilicé la herramienta. Entonces quiere decir, tengo que repetir el proceso de nuevo otro día, más que gasto tiempo, gasto dinero y gasto materiales. Claro. Por eso es muy importante siempre trabajar bajo condiciones estériles porque también yo me puedo estar contaminando. Digamos hipotéticamente, si uno que ha vivido toda la vida en el campo, que ha dejado generaciones y generaciones de experiencias de bioquímica y uno que estudia, ¿tiene igual el conocimiento o son diferentes? Pues sí, siempre nos basamos en conocimientos, en este caso son tradicionales, como por ejemplo yo como ingeniero agrícola, yo me baso a los conocimientos de los productores, por ejemplo la moderno. claro, tradicional, por ejemplo la fase lunar, digamos, un cuarto menguante yo puedo hacer una poda, o luna nueva yo puedo hacer yo puedo fertilizar, abonar alguna cosa, y eso hacen nuestros campesinos, nuestros agricultores de manera tradicional. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo tengo que saber el por qué. Por ejemplo, yo aplico un fertilizante, ¿para qué sirve? O por ejemplo, yo puedo aplicar un insecticida, ¿por qué tipo de insectos son? ¿Qué tipo de plagas? ¿Qué es lo que le causa al insecto por la cual le digo este es efectivo? ¿Qué sé yo? Mediante digestión, le daña los procesos digestivos Al animal. así a los insectos y con eso los mata. O sea, más o menos esos conocimientos yo tengo que saber primero para así poder ser recomendado. No puedo decir, esto se aplica porque es bueno, porque ya no. Tengo que saber el por qué, el para qué de las cosas, procedimientos, aplicaciones, productos, para así poder recomendarles a nuestros productores. O sea que digamos que entre del campo y moderno son casi que se llevan la mano. Claro, por ejemplo, yo lo moderno, claro, por ejemplo, yo puedo hacer una poda común, pero yo puedo utilizar una herramienta, ya no utilizo un machete, puedo utilizar unas tijeras diseñadas o los montes. ¿Para qué machete si tengo la guadaña? O como de esa de tipo motosierra que corta el césped. Claro, o sea, eso se llama ya motoguadaña, o están las podadoras que le llaman, o incluso los tractores tienen un implemento. Claro, Claro, pero debe ser más rápido sale con guadaña. claro, entonces hay por ejemplo, hay motosierras también, Claro. entonces ya un proceso más eficaz. Y más rápido. Pero Más ahí fácil. no contaminaría por lo que bota humo. Claro, pero lo que pasa es que ya por ejemplo, los tractores modernos ya están más enfocados en el ecosistema. Si uno tradicional, claro que va a contaminar el Sí, oxígeno, porque en el campo siempre hay unos tractores que botan más humo que otros. Claro. Sí, puede ver la diferencia. porque son más antiguos. Claro. O incluso pueden, en mucho peso, compacta el suelo y es muy difícil sembrar de nuevo. Pero ya ahorita son menos peso, menos contaminantes, o incluso yo para qué voy a utilizar, antes se usaban avionetas, ¿qué utilizan los grandes productores? O sea, sí, con pesticidas, ya no utilizan avionetas, utilizan los drones, hay drones especializados para fumigar, entonces hacen el trabajo más eficaz. Y ya no contamina mucho. No contamina mucho, incluso la persona que aplica ya no se puede intoxicar. Claro. Pero es muy costoso, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Usted qué opina sobre cuando se acaba una cosecha y se prende fuego en el mismo terreno? ¿Qué opina? Eso puede ser, bueno, de lo que me han enseñado,
mínimo porcentaje benéfico porque libera una especie de fósforo, si no me equivoco, ese nutriente. Sin embargo, puede contaminar. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, en el suelo hay millones, pero millones microorganismos, bacterias, hongos, que no solamente son patógenos, también son benéficos. Los estoy matando porque tienen altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa? Yo no abono, no cuido el suelo. Al momento que yo voy a sembrar, voy a producir, ya no voy a tener los mismos nutrientes, entonces la producción me va a disminuir. La calidad de los productos van a ser más pequeños, el maíz va a producir menos granos, incluso, ¿por qué? Porque todos los nutrientes se van en la cosecha, en los frutos. Y si yo no devuelvo los nutrientes, yo hago eso, los rastreo, prefiero que ahí mismo yo prefiero que se marchite porque comienza a producir, eso ya se vuelve abono, pero demora un proceso. Prefiero yo llevarlo en los otros sitios, ahí sí ya puedo quemarlo y ya mi terreno ya no va a quedar con el riesgo de que se mueran esos microorganismos y me vaya a producir. Se estudia también eso sobre el suelo. Claro, se hacen unos análisis, se llevan un muestreo, se llevan a laboratorios especializados y puedo ver ahí qué problemas tengo. Se puede realizar eso. También cómo se estudia los efectos de la toxina y veneno. Claro, eso se puede ver en los productos. Por ejemplo, un insecticida tiene, por ejemplo, tiene unas etiquetas de colores. Por ejemplo, si es amarilla, ligeramente tóxico. Azul, menos tóxico, y sigue subiendo. Por ejemplo, el verde quiere decir que es ecológico, es orgánico. Pero, por ejemplo, si sale ya etiqueta roja, es altamente tóxico. Sí, ahí están las instrucciones. De cómo utilizarlo y Claro. la medida para qué. Incluso también y también, por ejemplo, qué hacer en caso de intoxicación. Ver, por ejemplo, si por ejemplo, por accidente ingirió un poco de líquido, qué se debe hacer. Eso, así, todos esos protocolos lo hay. Ya, pero verá, si aquí hay un campo totalmente estéril y acá hay un campo total bueno, si esta vaca está comiendo hierba buena y se le pasa acá, ¿qué sucede en el campo estéril? No va a pasar nada porque no va a tener nada. Pero si, igual que aquí defeca la vaca, pasa insectos, ¿se repone el suelo o ya no se repone? La verdad puede ser entre sí y no. ¿Por qué? Porque esas materias orgánicas se van con el tiempo, con meses, se va a descomponer. Y claro, ya comienza a haber nutrientes porque el estiércol de vaca produce nitrógeno. Pero eso es un proceso que tarda tiempo para que se recomponga el suelo. Y eso, y peor aún que está estéril, como usted dice, entonces va a llevar mucho tiempo para que vuelva a estar de nuevo en condiciones de producción. Y si queremos recuperar ese terreno, ¿cuánto se demoraría? O sea, ¿cuánto se tarda en recuperar ese? Ya va a depender, materia orgánica. Ya va a depender del suelo, puede ser mínimo 2 años, 3 años, se va a depender. Y si utilizamos ya farmacéutico moderno, así, hacer que se recupere más rápidamente. Puede acelerarlo, pero el tiempo de ahí no hay un tiempo así, como decir, tiempo calculado. Eso ya es algo biológico, eso ya es cuestión natural, eso hay que esperar nomás. Claro que acelera, pero no sabemos en qué tiempo precisamente. Y entonces, digamos, otra pregunta. Esta sí es una pregunta. Para usted, ¿cómo nos aconsejaría seguir en la materia de la química? ¿Cómo nos inspiraría a seguir adelante con esto? Primero que nada, ustedes tienen que saber teoría, estudiar, pero para eso que a ustedes les gustan ya depende de su voluntad. Tienen que ver si les gusta, no les gusta, y si les gusta, por ejemplo, practicar, verificar cómo es. No solamente estudiar lo que el profesor les enseña, ir más allá, leer libros, artículos. Llegar a fondo sobre el tema. Claro, sí, buscar cosas nuevas. La química siempre va a haber cosas nuevas, la tecnología avanza, la ciencia avanza, y va a haber cosas actuales y ustedes tienen que ir actualizando. Que no siempre debemos estar con lo mismo. ¿Sí? Claro, no siempre es lo mismo, va a haber cosas que van a cambiar incluso más fuertes, mejores y todo eso. Sí, exactamente, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Claro. Bueno, hasta aquí llegó el podcast con el ingeniero Andrés Santana. Muchas gracias por escucharnos y ojalá les quede algo para que puedan seguir adelante y sepan sobre la química. Y un consejo que nos daría para acabar todo, un consejo que nos daría a nosotros y al público que nos pueda estar viendo. Un consejo, si es académico, se puede decir que
Si ya se metieron aquí, sigan. Si a ustedes les gusta esta carrera, sigan. ¿Por qué? Porque uno no sabe si a futuro te le vayan a gustar esto, puede que ustedes digan, no, el sistema me mandó para acá, yo no quería esta carrera, pero ¿qué más me tocó? A veces con el tiempo puede que les guste ciertas cosas y ustedes se puedan especializar en eso. Por ejemplo, puede que a ustedes les gusten no solo cosas de laboratorio, puede que a ustedes les gusten, por ejemplo, ustedes se especializan, por ejemplo, en ganadería de vacunas, por ejemplo, de animales de vacas, así es, vacas, Especie menor y especie menor, especie mayor, puede que a ustedes les gustan saber sobre mascotas, La no, patología, o sea, claro. las bacterias. claro, sobre microorganismos, enfermedades, puede que a ustedes les gusta saber su producción. Hay un sinnúmero de ramas, sinnúmero de especialidades que ustedes pueden seguir y pueden aprender pasando el tiempo. Eso es Muchas algo gracias. que yo les puedo decir. Le agradezco que nos haya dado un poco de su tiempo y disculpará por hacerle perder su tiempo. Sabemos que usted es un hombre ocupado, pero con toda sinceridad, muchas gracias por ayudarnos y estar aquí. Les agradezco a ustedes por tomarme en cuenta y ya saben, vamos a hablar. Muchas gracias, ingeniero.